Vamos a ver, primero, la salud mental. ¿Por qué sigue siendo un tabú en nuestro país? Bueno, porque primeramente hay muchas explicaciones para decir qué nos pasa y la salud mental termina siendo un poco algo subyugado a lo que viene siendo la medicina en general. Siempre la salud mental ha tenido un enfoque bastante biomédico, en donde se ve, por ejemplo, desde el déficit, desde lo que falta para tener una buena salud, y también se ve así en lo mental. Hay poca vocación, por ejemplo, en temática de emociones, de qué se debe sentir, cómo se debe sentir. Por ejemplo, algo que existe mucho en pandemia, de que hay una especie de que la gente se siente mal y se siente mal por estar mal, cuando en estos momentos es lo más normal que hay. No sé, chiquillos, ¿quieren aportar algo? Sí, bueno, también es por un contexto, o sea, una situación histórica también por cómo se ve la salud mental así en Chile. Todavía se ve y es muy frecuente cuando hablan de ir al psicólogo como ir a una suerte de loquero, ¿cierto? Y no es así realmente. O sea, hay una complejidad igual grande en la salud mental y Chile tiene una deuda, por decirlo de una manera, con su salud mental. Recordemos que es uno de los países que incluso antes de la pandemia tenía altos niveles de sintomatología depresiva. Claro. Y la sintomatología depresiva no es simplemente estar triste, sino que son cuadros clínicos que se tienen que abordar no solamente desde la medicina, ¿cierto? Sino porque tiene una serie de complicaciones que pueden llevar incluso en el peor de los casos en el suicidio. Y uno también de los temas que está floreciendo y puede también, ¿cierto?, aumentar en estas situaciones. Y también acompañado un poco con la historia de la psiquiatría a nivel mundial y en Chile específicamente, las prácticas clásicas de la psicología, de la psiquiatría clásica, por ejemplo las terapias de electroshock y los antiguos manicomios también. Eso ha creado como esta concepción de la salud mental como con la asociación con un manicomio, con personas que están, como antes decían, lunáticos y todo el asunto. Claro. Claro, entonces todo este tabú que traemos ya desde hace muchos años en nuestra cultura, bien arraigado, no hablar mucho de la salud mental, nos ha afectado hoy en día en estos tiempos de pandemia, donde estos cuadros, ya sea de ansiedad, depresivos o algún otro, se han incrementado. Evidentemente. De hecho, la OMS hace 2 semanas atrás dijo de que a nivel mundial también se está viendo una pandemia en temas de salud mental nunca antes vista, porque en Chile se ha constatado que ha aumentado muchas problemáticas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de consumo, que esto tiene una explicación multifactorial, ya que tiene temas de sociales, vulnerabilidad. También, como decías tú, aumentaron los cuadros clínicos de depresión, de ansiedad, las consultas por esto. Entonces, igual, no sé, pues es como ver cómo está la gente en las redes sociales, está mucho más reactiva, está mucho más sensible a las cosas. Claro. Y aparte también nosotros, como país, también veníamos después del estallido social, que ya había un nivel de tensión súper alto en cada hogar. Entonces, igual es como difícil un poco entregar como una solución, así como, no, es súper fácil, esto se hace así. Es un proceso complejo. Claro. Exacto. Y por otro lado, también entender que cuando hablemos de salud mental no solamente hablamos como, y aquí abro las comillas, ¿cierto?, de una enfermedad mental o de una psicopatología, sino que cuando hablamos de salud mental podemos hablar simplemente del hecho de comunicar emociones, ¿cierto?, de saber expresar mi malestar frente a un otro. Claro. También estamos haciendo salud mental. El tema de que, como mencionaba Nicolás anteriormente, se ha caricaturizado el tema de la salud mental y también se ha visto como, en el caso de los hombres, por ejemplo, como un signo de debilidad mostrar emociones frente a un otro. Y de hecho es preocupante, por ejemplo, ver las estadísticas que nos dicen que, por ejemplo, suelen ser las mujeres, ¿cierto?, las que más a consulta y van por temas que son de tipo emocional. En cambio, los hombres suelen ir más por temas de consumo problemático de sustancias, que también es un tema complejo que hay que abordar. Claro. Sí, yo concuerdo con lo que dicen aquí mis colegas, porque existe esta caricaturización de la salud mental,
y no necesariamente una consulta a un especialista de la salud mental quiere decir que la persona automáticamente le vayan a detectar alguna patología psicológica Ok. o psiquiátrica. Ujú. Sí, a veces es necesario solamente una conversación, como decía aquí Manuel. A veces conversar también hace bien para la salud mental, conversar con un especialista de salud mental, incluso a veces que consultar y solamente ir solamente a la consulta, el psicólogo, descargarse con el psicólogo, con algún especialista, ayuda bastante, deja a la persona más tranquila. Entonces, un poquito el llamado a quitarse ese estigma que existe respecto a la salud mental. Claro que sí. Es como un amigo el psicólogo, más allá. Una persona que está dispuesta a escucharte y una persona que, bueno, con toda la formación académica y profesional que tiene, te da el consejo que necesitamos. Pero eso es bueno ir a los psicólogos, así como uno va a cualquier otro doctor, ir preventivamente Claro. también a otro al psicólogo. Y también perderle el miedo. Si uno no va con, por ejemplo, difícilmente alguien va con miedo a un médico porque vaya a develar información, Claro. ¿cierto? Mucho menos un psicólogo que son informaciones que a lo mejor son mucho más complejas en temas mucho más íntimos. Hay todo un encuadre y también hay una normativa ética vigente como en toda profesión, ¿cierto? Y también creo que es pega también de nosotros abrirnos a la comunidad y estar aprovechando cada espacio para señalar la importancia de la salud mental en la población. Sí, y destacar Y que no también un poco para... Sí, destacar que no solamente el psicólogo se reduce a una clínica particular, psicólogo Claro. particular. También existen en los centros APS, en los CEFAM, también se cuentan con psicólogos ahora con el nuevo plan de salud mental y psiquiatría. Ahora los centros de salud familiares cuentan con programas de salud mental y cuentan con psicólogos y con médicos especialistas en salud mental. Entonces, también para que acudan a sus CEFAM más cercanos a consultar. El llamado. Vincent, ¿quería agregar algo? Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros decimos, ¿cierto?, de que no hay nada de malo en consultar ni tampoco se va a patologizar, pero también hay que tener cierta mirada de no discriminar a la gente que sí padece alguna patología salud mental. Se le excluye mucho a las personas, no se les cree el relato cuando alguien tiene algún trastorno depresivo. Igual nosotros me tocó hacer práctica y trabajar en el hospital de día, entonces me tocó en muchos casos que las personas eran discriminadas por su familia o les dificultaba el tema de trabajar y decían, no es depresión, es flojera, no, esta persona está bien, se está haciendo, está mintiendo o quiere manipular. Cuando sabemos que las personas igual necesitan un trato de un enfoque de derecho, en donde lo primero que uno tiene que hacer como profesional y también como sociedad es creerle y apoyar a esta persona. Como tú dices, ¿cierto? Nosotros venimos siendo una especie de amigos, de amigas, ¿cierto? Para nuestros colegas. También eso es porque lo que sana realmente el vínculo y el trato hacia esas personas. Nosotros podemos hacer mucho, pero si después afuera en el trabajo o también a veces en las redes sociales o medios masivos de comunicación se estigmatiza o se ridiculiza un poco a la persona que es depresiva, no se va a avanzar mucho tampoco. Claro. Visto desde la psicología, ¿cómo nos ha afectado al ser humano en sí, Vincent, Manuel y Nicolás, el tema de la pandemia, el tema del encierro, este freno-golpe que nos tocó a todos? O sea, veníamos viviendo por inercia, yo muchas veces digo esto, de forma automática, nos levantamos, trabajamos, hacemos otras cosas y dormimos, bueno, así. Pero esto fue como un freno mundial, a todos nos paró un poco. ¿Cómo afectó esto en nuestro cerebro de todos? ¿Puedo tomar la palabra? Sí, chicos? adelante. Ya. Sí, bueno, primero entender que lo primero que ocurre cuando empieza esta cuarentena, este aislamiento sanitario, y hablemos de aislamiento sanitario no social, primero, porque es que hay una ruptura en lo que son las rutinas. Ya tenemos que estar pensando constantemente que cada día puede ser distinto, Claro. Estamos constantemente bombardeados de información, del aumento de los casos, ¿cierto?, del COVID, ¿cierto?, de repente de toda esta información que nos llega. Creo que, de hecho, algunos expertos hablan de una infodemia. Es muy curioso porque estamos bombardeados de información. Entonces es posible que durante el periodo de confinamiento vaya un aumento de síntomas, no sé, de tipo ansiedad, ansioso, el aburrimiento, increíblemente. El aburrimiento también puede ser una señal de algún malestar psicológico.
sentimientos de frustración, ¿cierto? Y hay que poner ojo con esas cosas. Creo que eso nos ha relatado también de que durante este periodo que estamos viviendo ahora, lo que más extrañamos son las rutinas porque somos seres de costumbre. Claro, Entonces, al no estar acostumbrados, ¿cierto?, a vivir el día a día de esta manera, nos podemos poner ansiosos, ¿cierto? El hecho de tener a los niños en casa porque están los colegios cerrados, también puede ser un problema, y de hecho ha habido un aumento en los casos de violencia intrafamiliar por lo mismo, porque la gente estaba acostumbrada a vivir de una manera, y luego cuando tenemos estos espacios donde ya estamos todos más guardaditos, ¿cierto? No hablamos con los amigos, no hablamos con los colegas de trabajo, nos vemos forzados, ¿cierto?, a explorar otras áreas que teníamos quizás abandonadas, ¿cierto?, por ese motivo, y ocurren estas situaciones, donde, por ejemplo, no me sé comunicar con mi hijo, me doy cuenta que tengo problemas con mi pareja, me doy cuenta que tengo problemas con mis papás, etcétera, etcétera. Eso es por un lado, como a grandes rasgos, lo que yo he podido como recatar de información de salud mental y bueno. Exacto, excelente. Vincent, Nicolás. Sí, yo también quería recalcar lo que habló. Ay, perdón, de nuevo. No importa, se entiende esto de las comunicaciones así. Lo que decía Manuel, en el sentido de que no hablamos nosotros de aislamiento social, sino que de aislamiento sanitario. Y esto es porque en tiempos de pandemia, y sobre todo en las comunas que aún siguen en cuarentena, es importante no perder las redes sociales, entendiéndose como comunicación entre familiares, amigos, porque como decía Manuel, esta es una época complicada en la cual pueden brotar muchos cuadros de ansiedad, depresión por los cambios de rutina, por el teletrabajo también, que es una modalidad bastante nueva, sobre todo para las personas más adultas que no tienen quizás mucho manejo con las nuevas tecnologías. Entonces la importancia de seguir con las redes sociales, no perder amistades, de seguir comunicándose con familiares, eso también fortalece en gran manera la salud mental, nos ayuda a aliviar también mucho el estrés, a no sentirnos solos, la sensación de soledad, que también hay casos, sobre todo de adultos mayores que a veces provistos de sus redes sociales, sí, exacto, y más aún si tienen problemas de movilidad, más complicado se les hace vivir el día a día. Entonces, por eso recalcar que nosotros preferimos decirle aislamiento sanitario en vez de aislamiento social, porque lo que menos se busca es un aislamiento social, todo lo contrario. Sí, y esto se ve, por ejemplo, cuando a veces la gente empieza como a acusar a la otra, porque está afuera, porque está comprando, porque están haciendo eso, y hay un sesgo ahí de confirmación, un sesgo cognitivo. ¿A qué se refiere esto? A que hay unas cosas que estoy ignorando sin darme cuenta de que yo también estoy en la calle, también tengo que salir a hacer mis compras, hacer mis cosas, porque hay que sobrevivir, hay que alimentarse, hay gente que sí o sí tiene que trabajar igual, hay gente que no sé, como se están pasando ahora el plan de gobierno, el plan paso a paso, hay gente que se está dando la oportunidad de poder salir ahora de adultos mayores, que también, si bien hay que tener cuidado, también es algo súper necesario para ellos, porque como dice Nicolás, el tema del abandono y la poca capacidad que ellos tienen de comunicarse como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Que nos podemos meter a través de una cámara, llamarnos y ya tener ese contacto, a ellos les cuesta mucho más, pues. Cada vez la tecnología avanza y a ellos no avanza con ellos, no hay forma. Entonces ahí es la labor de la familia un poco, de tratar de educar a las personas mayores, a sus padres, para que puedan hacer videollamadas, puedan estar presentes, ¿cierto? Como nosotros a veces, regularmente tenemos conversaciones entre amigos, siempre, nosotros también nos reunimos semana a semana y hay una preocupación constante de nosotros, y el saber que está ahí, ¿no? Ser como una base para el otro, estar disponible para. Claro, tiene toda la razón Vincent, y hay muchos adultos mayores que hoy en día tienen las ganas de aprender de estas nuevas tecnologías, y muchas veces los nietos, los sobrinos, la familia un poco más joven no tienen la voluntad de enseñarle, así que también buen consejo de tener las ganas y la voluntad de enseñarle a nuestros mayores, que tanto nosotros hemos aprendido de ellos, de su sabiduría, su experiencia. Nada nos cuesta tomar el celular y enseñarle un poquito cómo se usan estas nuevas tecnologías. Aprovechando lo que hablaba adelante Manuel, que dice que, claro, este aislamiento sanitario
tenemos la posibilidad de vernos a través de una cámara, pero es distinto. ¿El ser humano en sí necesita relacionarse de forma presencial con otro ser humano, con otro amigo, con otro familiar? ¿Vincent? Sí, nosotros somos seres que viven en una sociedad, que no somos nada sin nuestros cuidadores primarios, sean padre, madre, abuelo. Lo primero que nosotros formamos son vínculos para poder sobrevivir. Hace años atrás, una teoría que hasta el día de hoy sigue vigente, que es la teoría del apego, habla de cómo los mamíferos preferimos muchas veces más el afecto antes que la alimentación o otra cosa, si tuviéramos que escoger. Entonces, claro, y como que esto se va atrofiando un poco cuando uno va creciendo, ¿cierto? Por estos roles de género a veces, como tomando las palabras de Manuel, decían que los hombres no somos tan sensibles. Claro. Al contrario, hay que hacerlo, y sobre todo ahora. Si bien no se puede ir a donde nuestros familiares y abrazarlo, nuestro amigo, abrazarlo, darnos la mano y regalonear, ¿cierto? Sí, por ahora quizá hay que un poco reaprender a mostrar afecto desde lo verbal, diciendo las cosas, diciendo te quiero, diciendo te necesito, diciendo te extraño, porque que cuesta muchas veces, Vincent. Cuesta, ¿cierto? Y cuesta mucho, cuesta mucho. Sí, por eso es bueno a veces también tener un poco más de ojo a qué va diciendo, por ejemplo, la psicología, de que no hay nada malo en eso, es todo muy beneficioso. Sí. Sobre todo, de repente igual es complejo volviendo un poco al tema de los adultos mayores, es súper complejo igual exigirle, ¿cierto?, a un adulto que se relacione con un adulto mayor, si quizá ese adulto mayor en su pasado pudo haber sido maltratante. Creo que hay que entender también que los adultos mayores, si bien son sujetos de derecho, también fueron padres, también fueron ciudadanos más activos, y también son parte de nuestra sociedad hasta el día que ya no estén, y también entender que es comprensible que hayan adultos que no quieran relacionarse, o les dificulte, ¿cierto?, relacionarse con ellos, pero no por eso haya que dejarlos de lado, ¿cierto?, por el hecho de que ellos son parte de nuestra sociedad, y cómo tratamos nosotros a nuestros adultos mayores también muestra cómo estamos direccionando, ¿cierto?, la sociedad, pues. Por supuesto. Porque por un lado lo tomamos solo cuando ocurren estas situaciones, como son el tema de la jubilación y todo esto, pero en el día a día tampoco somos muy incluyentes con ellos. Y es súper riesgoso y es súper triste. Claro, debe ser algo del día a día, pues. Nicolás, sí, totalmente. ¿Algo que agregar? Sí, el tema de los adultos mayores es muy complicado. También por los estigmas que existen para las personas de mayor edad. Por ejemplo, esto que se refieren siempre como a los adultos mayores como abuelitos, como que los vuelven a ver como niños, esta percepción de que cuando uno es adulto mayor vuelve a ser niño. Estos también son pensamientos discriminatorios igual hacia los adultos mayores, porque los hace sentir muy inferiores e incapaces y poco valentes también, siendo que hay adultos mayores que son muy autovalentes, tienen alto grado de autonomía, y claro, tratarlo de abuelito, de minimizarlo también no es apropiado para las personas de esa edad. Como decía Manuel, también en su tiempo fueron papás, en su tiempo también fueron adultos, fueron como nosotros. Entonces, claro, un poquito cuesta, sí, pero un poquito dejar de lado estos estigmas que existen hacia el adulto mayor. Y que no siempre son abuelos, pues. No todos son abuelos. Claro, hay mucha gente de la tercera edad que tiene una vida muy activa, que salen de fiesta, que salen con amigos, bueno, cuando se puede, obviamente. Así que a tratar con mayor cariño también a nuestra tercera edad, que aprendimos tantos de ellos y hoy en día siempre los dejamos un poquito de lado, es muy importante. Chicos, recomendaciones o tips para poder sobrellevar esto que queda todavía de cuarentena, porque bueno, vemos que algunas comunas están en esta etapa de transición, algunas personas ya están saliendo de lunes a viernes, otras van a poder salir de lunes a lunes. ¿Cuáles serían los tips o las recomendaciones para este proceso de desconfinamiento? Mira, no hay una solución rápida o simple para evitar estos problemas. Sin embargo, sí hay conductas saludables en salud mental, así como la alimentación, ¿cierto? Como el ejercicio, también hay conductas saludables de la salud mental. Por ejemplo, uno puede echar mano, ¿cierto?, a conductas más saludables como una especie de rutina de ejercicio, ojalá
aeróbica, porque son las que están demostradas que liberan mayor cantidad de endorfina, alivian los síntomas de estrés. Hacerlo por diversión, no como para conseguir un objetivo y salir aquí después como Brad Pitt y Angelina Jolie, claro. ¿no? Hacerlo porque nos genera un poco divertirnos, ¿cierto? También otra cosa buena son los ejercicios de respiración, que hay muchos en internet que uno puede encontrar que son simples, ya que, no sé, pues muchas veces pasa que cuando nos duele o nos afecta algo, nos duele el pecho, nos duele el estómago, empezamos como a hiperventilarnos. Entonces lo primero que uno debería hacer en esos casos es empezar a respirar profundamente 4 segundos, mantener 4 segundos ahí y soltar. Es lo más básico que hay, pero sirve mucho, porque al regular nuestra respiración también regulamos, ¿cierto? Nuestro ritmo cardíaco, se elimina nuestro dolor de estómago y esto se empieza a regularizar. Porque si nosotros nos atrapamos un poco en la idea, ¿cierto? De que hoy estoy mal, que me estoy sintiendo mal, que me duele esto y todo, esto es como va a escala hacia el infinito y eso ya puede desencadenar quizás alguna crisis de pánico o algo así. Que toda la gente la puede tener, no hay por qué, y eso tampoco significa ni debilidad, ni enfermedad, ni nada. Simplemente muchas veces eso está condicionado más por síntomas o cosas ambientales más que las personas en sí. Vincent, aprovechando que tú mismo dijiste eso, durante todo este tiempo de pandemia, yo creo para los psicólogos también ha sido una pregunta recurrente. Hay como un mito que dice que el miedo enferma. ¿Qué tan cierto es Vincent, respecto a lo que se ha escuchado mucho eso a través de las redes sociales, etcétera, etcétera? Yo quiero aprovechar igual de que también se ha hablado de que el miedo y todo este mundo como de las emociones tóxicas que se hablan, hay que poner mucho ojo con las cosas, con el lenguaje. Matías, ¿cierto? Sí. Ya, hay que poner mucho ojo con el lenguaje. Cuando nosotros hablamos de emociones tóxicas o negativas, estamos transformando una parte de nosotros en algo tóxico o negativo, pero no es así. El miedo es una sensación que es súper adaptativa, porque nos permite aprender, ¿cierto? ¿Qué nos da mejores resultados frente al miedo? O sea, Claro. ¿Te imaginas, por ejemplo, en el mundo animal, un animal con miedo dijera, que el miedo me enferma y se queda ahí, se lo come, no sé, por un león? No, no es tan así. Lamentablemente, y digo lamentablemente, han habido ciertas malas prácticas también desde la psicología que lo ha transformado en algo muy frívolo el tema de las emociones, para vender ciertas frases y cosas por el estilo. Claro. Y el riesgo de eso es que el reconocimiento de emociones es un área súper compleja de abarcar, porque todos podemos sentir miedo, sí, pero el miedo es distinto en cada uno de nosotros. Entonces cuando hablamos de que nos puede enfermar, no, lo que sí puede ocurrir, Matías, es que pueden haber sensaciones corporales o incluso somáticas, que somática es cuando un síntoma emocional, un síntoma psicológico, ¿cierto?, se manifiesta en el cuerpo. Okay. Por ejemplo, temblores, hay gente que le salen erupciones, caída de pelo, y eso puede tener una raíz, ¿cierto?, somática psicológica. Pero no necesariamente la emoción te va a producir eso, sino que son cosas muy complejas de abarcar. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de que hay emociones que son buenas o malas, podemos caer en esto de no querer ver el fondo de esto y quedarnos simplemente con la punta del iceberg, como se dice. Sí. Y nos damos cuenta que para abajo hay todo un escalafón de problemas. Así es, pues. Nicolás. Sí, quería agregar algo para unir como un poco las dos cosas, que con respecto al miedo también ha dado pie a la creación de una serie de teorías de conspiración respecto a que la cuarentena está hecha para que nos tengamos con miedo y nos puedan controlar, o que incluso he visto también noticias que por el miedo nos enfermamos de coronavirus y teorías así. Entonces, como decía Manuel, no hay el miedo puede somatizar como erupción en la piel, etcétera, pero no existe evidencia al respecto que pueda provocar coronavirus ni nada del estilo. Entonces, eso también tiene que ver un poco con la ansiedad de estar informándose constantemente, porque en internet circula tanta información que para intentar como un poco buscar respuesta a esta crisis, mucha gente busca información, noticias, informarse para estar al día, y eso hace mal también, estar informándose todo el tiempo, buscando noticias. Y normalmente las noticias siempre son negativas con respecto al coronavirus, ver las cifras de muertes, de contagiados. Entonces eso también va mermando en la salud mental, va haciendo que las personas se sientan más ansiosas,
también se sientan más nerviosas con respecto al tema del coronavirus. Entonces también el llamado es un poco a no sobrecargarse con información, porque puede llevar también a la creación o quizá a un link, a una noticia, o creer todo lo que llegue a las típicas cadenas de WhatsApp, de Facebook, que llegan informaciones que ponen cosas en las vacunas, que nos van a poner chip y todas esas cosas. Eso hace que las personas que nos pongamos más ansiosos con respecto a estos temas. Entonces un poco a ser responsable con la información y no estar todo el día procesando información, porque eso nos va poniendo muy nerviosos y eso. La sobreexposición también nos desensibiliza el problema central, porque Claro. ya no hablamos solo del coronavirus, sino de, no sé, aquí el nuevo orden mundial y la tecnología. Van saliendo 5G. como ramas del mismo tema. Claro, ramas, y terminamos hablando Claro. de que no sé, pues, de que hay una secta ancestral de hace miles de años que El fin del mundo inventó y el otras corona. cosas. Claro, entonces imagínate, te pongo el caso, Matías, ¿cómo le explicáis a esos niños? Claro, sí. Muy ¿Cachai? difícil. Entonces también entender que el mismo caso de los niños, no sobreexponerle la información, de repente te pongo los casos de cuando muestran noticias de casos de connotación pública, donde son crímenes súper complejos, súper violentos, a las 10 de la mañana, donde hay niños, no sé, que vienen saliendo de la clase online. También ahí hay un acto negligente de cierta manera, pero que tiene que ver más que nada con que la sobreinformación de repente nos puede dañar, porque nosotros no somos una suerte como de tarro ilimitado de información, vamos procesando de a poquito. Entonces, si agotamos todos nuestros recursos emocionales, ¿cierto? Vamos a después estar buscando cualquier cosa que nos haga un poco de sentido frente a esto, y nos puede generar estos malestares que después se traducen en problemas de salud mental y van escalando y así. Claro que sí, pues. Gracias, Manuel, gracias, Nicolás. ¿Dicen algo que agregar? No, respecto a eso no. Solamente como que hay que tener un poco de ojo nomás simplemente y mantenerse comunicando con los demás. Cuesta, como dices tú, cuesta mucho Sí. decir cuando no está mal todo, pero esta pandemia quizás pueda ayudarnos un poco a, si bien nos cuesta decirnos las cosas a la cara, decirlo por mensaje. Claro. Decirla de alguna u otra forma, así como esta crisis, ¿cierto? Puede ser problemática, también puede abrir puertas a ciertas oportunidades también. Muchas veces se trabaja y se dice de que a veces de los problemas uno puede tener una oportunidad, y en parte es cierto, pero hay que tener cuidado, ¿cierto?, de no exigirse tanto tampoco. Entonces la invitación es a expresar nuestras emociones, a decirnos cuánto nos queremos, que también la palabra tiene mucho poder en nuestro cerebro, lo que escuchamos lo creemos, así que nada, pues chiquillos, agradecidos. Gracias Vincent, Manuel, Nicolás. ¿Quién quería agregar algo? Tenemos un minuto. Perder el miedo, consultar a un especialista en los centros de salud más cercanos. Hay que perder el miedo. Sí. Genial, Nico. Manuel. Yo creo que igual señalar que es importante también, si es que se puede atenderse en algún psicólogo, más que por ver que puede estar mal, sino que puedo yo también aprender de ese espacio. Y si ya me da mucho miedo ir al psicólogo, leer sobre salud mental y psicología, y ya si me cuesta también leerlo, pueden escuchar nuestro podcast, Eso. Psicólogo y Desempleado, que es mucho más distendido. Yo advierto sí que de repente es mucho más distendido y no estamos trabajando como psicólogos, sino como amigos que hablan de psicología desde su profesión, pero no reemplaza bajo ningún momento la terapia ni nada por el estilo. Claro. Nada, pues un abrazo, chicos, muchas gracias. Esperemos encontrarnos pronto nuevamente, si se sintieron cómodos, si les gustó todo esto. Nos vemos muy pronto. Yo creo que la gente también tiene muchas preguntas, las vamos a ir recopilando durante la semana, quizás para hacérselas en la próxima semana. Nicolás, Perfecto. Sí, dale, que nos vamos a la pausa. A mi ex profe y actual colega sí. Andrea Berríos. Un saludo a ella. Saludos también para allá entonces. Un abrazo, chicos, cuídense y los vamos a estar siguiendo a través de Instagram y Spotify. Gracias, chau, chau. Chao, gracias. Tremendo Chao. ahí nuestros psicólogos entonces. Vince Vergara, Manuel Núñez y Nicolás Muñoz nos estuvieron acompañando hablando de salud mental. Usted,
se queda ahí, vaya a prepararse alguna cosita si no ha tomado desayuno todavía, si está preparando el almuerzo, si no, quédese acostadita o sentada en el sillón, sea lo que está haciendo. La acompañamos en Tu Conexión Matinal. A la vuelta, Iván, viene toda la astrología con Karen Ormazábal. No se cambie.